Hoy voy a hablar de un secreto de la oración contestada. A veces oramos y pensamos que la oración no es contestada, y entonces yo te voy a dar un secreto. La falta de uso de este importante secreto es una fuente principal a la ineficacia en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese secreto? Regresemos entonces o vayamos al Sermón del Monte en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 5 y en el verso 6, Dios hace una comparación más o menos similar con el verso 16 y el verso 17 que vamos a leer. Pero en el verso 5 y en el verso 6, mira lo que dice la palabra. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que dice que van a las plazas y les gusta orar ahí a la mitad de la plaza y que toda la gente los vea. Tú entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Palabras importantes que tienes que tomar en cuenta. Cuando, las dos veces que se mencionaron, versos 5 y verso 6, cuando ores. Palabras importantes. Ahora quiero que vayas, ya pongas tus ojos en el verso 16 y en el verso 17. ¿Y cómo dice? Es muy similar, paralelo a la oración. Cuando ayunen, no sean como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, otra vez, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, échale perfumito y lava tu rostro. Ahora, Él no dice, si usted alguna vez ayuna o si usted alguna vez ora, si por ahí se acuerda en el transcurso de su vida y usted ora. ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? Cuando usted ore. O sea que Dios espera que nosotros oremos continuamente. La Biblia dice, cuando ores, cuando ayunes. Él espera que nosotros entonces ayunemos y Él espera que nosotros oremos. ¿Cuál es el secreto entonces? ¿O cuál es el poder de una oración eficaz? El ayuno. Usted y yo tenemos que ayunar. Entonces, las palabras de Jesús sobre la oración y el ayuno son exactamente paralelas. Cuando usted ore, no ore de esta manera, pero hágala de esta. Cuando usted ayune, no ayune de esta manera, pero hágala de esta forma. Así que Jesús colocó la oración y el ayuno exactamente en el mismo nivel. ¿Se da cuenta? Fíjese lo que John Wesley dijo sobre esto. Dijo, si un cristiano ha entendido la necesidad de ayunar y no practica el ayuno, él va a resbalar de la misma manera que un cristiano ha entendido la necesidad de orar y no ora. Si tú estás entendiendo o tú vas a entender esta mañana que es importante ayunar y no ayunas, estás muy en riesgo como el cristiano que sabe que tiene que orar y no ora. Usted puede decir, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Es solo para hacer la vida más difícil? ¿Para negarme de los placeres? La respuesta es simplemente no, ¿verdad? Sin duda hay una serie de numerosos propósitos, pero solo vamos a tratar uno esta mañana. ¿Sabe cuál es el propósito del ayuno? Es para humillarnos a nosotros mismos. La única y más grande barrera para conseguir una respuesta a nuestras oraciones es el orgullo. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos el orgullo hasta arriba? ¿No es así? El orgullo, hermanos, nos quita de todas las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuál fue el pecado principal en la historia universal? ¿Usted sabe?
Fue el orgullo. ¿Quién cometió el pecado? Lucifer, en el cielo. Él se sintió igual a Dios. Y si este orgullo pudo llegar en el cielo, pudo estar en el cielo y hacer que un ángel cayera, ¿cuánto más vulnerables no somos nosotros en esta tierra para caer con ese pecado del orgullo? Permítame darle 3 pasajes bíblicos sobre el orgullo o sobre lo que tenemos que hacer para no tener orgullo. Y solamente voy a mencionarlos, no vamos a ir ahí, pero los voy a mencionar. El primero está en Lucas 14:11. Cualquiera que se enaltece será ¿qué? Será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Será enaltecido. Entonces, son versículos que Dios estaba poniendo ahí. Ahora es muy interesante si tú lees en tu casa esta historia de Lucas 14. Él estaba haciendo un ejemplo y él estaba diciendo: cuando te inviten a un banquete, no vayas y te sientes en el lugar principal. Dice, porque no sea que avergonzado venga alguien y te diga: perdón, este es del orador, usted siéntese allá, ¿verdad? Y te tengan que quitar de ese lugar. ¿Por qué? Porque te estás sentando en un lugar que no es el tuyo. Entonces Jesús es muy práctico. Y Jesús viene y dice: mira, cuando te inviten a un banquete, no te sientes en los lugares principales. Mejor ven y siéntate en los últimos. Y entonces va a ser más padre o más buena onda que vengan y te digan: no, ¿cómo estás sentado aquí, Paco Carrillo? Si tú necesitas pasarte acá, vente para acá. Ah, qué padre se siente. Y entonces Jesús viene y el último versículo dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando usted se sienta en la posición más baja, ¿a dónde puede ir? Ya no puede ir más bajo, porque ya se puso en la posición más baja. ¿A dónde tiene que ir? Arriba. Cuando usted está en el piso, usted ya no puede pasar del piso. ¿A dónde va a ir? Va a ir arriba. Pero si usted se quiere elevar, ¿a dónde va? Va para abajo. Al contrario de Lucifer, Jesús tuvo igualdad con Dios. Él se humilló, incluso hasta la muerte. Y dice Filipenses 2:9 que Él le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué Dios exaltó a Jesús? Porque Él se humilló a sí mismo, y cualquiera que se humilla a sí mismo, entonces va a ser exaltado. Santiago 4:10, un versículo que ya también conocemos: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Note la palabra humíllense. No le pida a Dios que haga esto, usted tiene que hacerlo. Si usted está orando: Señor, humíllame, yo le voy a decir algo: arrepiéntanse de esa oración y diga: Señor, era broma. Porque si Dios lo humilla, usted va a venir a decir: ¿cómo llegué hasta aquí? Y Dios le va a responder: tú oraste que yo te humillara. Es más fácil que nosotros nos humillemos a que Él nos humille. ¿No es así? Dios le levantará si usted se humilla. Primera de Pedro, el capítulo 5, versos 5 y 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6 dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces nosotros nos tenemos que humillar. Así que si usted se acerca a Dios con una oración con orgullo, Dios le va a resistir. Y una manera bíblica para humillarnos a nosotros mismos es a través del ayuno. Hay una frase muy buena, y los que están anotando a lo mejor la pueden anotar. Esto es muy, muy buena frase. Dice: el estómago es un maravilloso siervo, pero es un terrible amo. ¿Qué es su estómago para usted? ¿Es su amo o es su siervo?
¿Usted le ordena cuándo comer o el estómago en cuanto le dice y usted obedece? Un día llegamos a una reunión de pastores y entonces dijo, bueno, hermanos, ya vamos a comenzar, yo creo que ya estamos todos, entonces antes de empezar la plática vamos a desayunar. Entonces vamos a orar y después pueden pasar, allá atrás están todos los guisados y el café y todo lo que usted quiera, usted puede comer. Y entonces, mientras llegaba la gente y mientras estábamos orando, los servidores de esa iglesia estaban poniendo la sal y las salsas y servilletas y pusieron pan en las mesas mientras estábamos esperando a los demás. Entonces, cuando nos paramos a orar y después fuimos a las mesas, cuando fue una mesa fue a recoger sus guisados, y entonces cuando regresaron se dieron cuenta que la charola del pan ya no estaba. Entonces uno de los pastores agarró el micrófono y dijo, hermanos, por favor, estamos entre pastores, o sea, ¿quién se voló nuestra charola de pan? Imagínese, hermano, entre pastores. Ay, hermano, ¿cómo puede suceder? Sí, hermano, porque los pastores son carne, ¿verdad? Entonces sí puede suceder. Un día tuvimos una reunión en México, nos invitaron a una reunión en el Distrito Federal y vino un hombre, uno de los segundos de a bordo del pastor Paul Yonggi Cho. Él estuvo primero en Baja California, luego estuvo en Monterrey, luego estuvo en Campeche o en Mérida, no sé dónde, y ahí reunieron varios pastores o reunieron a todos los pastores de esas zonas, ¿verdad? Y tuvo conferencias y después llegó a México y entonces en México dijo, bueno, pues mi primera impresión en los mexicanos es, todo es muy bonito, tienen demasiada comida, muy variada, todo está muy bien, me gustó mucho México. Dice, pero tristemente lo que yo puedo ver en los pastores mexicanos es que no ayunan. Todos están gorditos. Y todos así queriendo sumir la panza, ¿verdad? Y es verdad, hermano, nosotros tenemos que ayunar. Ahora, te voy a dar 3 ejemplos en el Antiguo Testamento de oraciones contestadas a través del ayuno. El primero es el rey Acab. Bueno, vaya buscando Primera de Reyes, capítulo 21. Y yo le voy diciendo, Acab, un rey temible y malvado en Israel, se casó con Jezabel y dio a Israel a la idolatría y toda clase de maldad. Elías, el profeta en ese tiempo del pueblo de Israel, tuvo una confrontación con Acab. Él pronunció el juicio de Dios sobre Acab, ¿verdad? ¿Y cuál era ese juicio? Que cada hombre y que cada mujer en su familia serían destruidos. Y luego, si tú pones los ojos en el verso 25, pero no lo pongas, yo te lo voy a decir. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. El problema aquí era esta mujer que lo incitaba, ¿verdad? Escúchame, hermano, cuando tu mujer te incite a hacer algo, abusado, tiene el espíritu de Jezabel. Cuando tu mujer diga, no, pero no te dejes, dile y hazle, abusado, hermano, tiene el espíritu de Jezabel. Y tú no puedes hacer caso a eso. Eso fue nada más un paréntesis, fue regalo para los varones. Los varones digan amén. Muy bien, pero entonces vemos que Acab, aunque era el hombre más malvado, fue el rey más malvado y más terrible en esa época, temía al Señor. Y quiero que pongas tus ojos en el verso 27. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las palabras de maldición que venían contra él, dice entonces que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo ¿qué? Humillado. ¿Cómo se humilló? A través del ayuno. Cuando él se humilló a sí mismo con ayuno, Dios dijo, no traeré el juicio en sus días. Después del juicio fue solamente en los tiempos de su hijo.
pero mientras él vivió, él no trajo juicio sobre Acab. Si el ayuno pudo hacer esto por Acab, ¿qué podría hacer por usted y por mí como hijos de Dios? Pregunto. Si Dios hizo eso con Acab, solamente porque Acab, un hombre malvado y terrible, ayunó, ¿qué puede hacer por nosotros cuando nosotros entonces ayunamos? ¿Ve usted el potencial del ayuno? ¿Se está animando para ayunar? Punto número 2, el segundo ejemplo. Jonás y su mensaje a Nínive. Él caminó dentro de la ciudad, una ciudad violenta y una ciudad malvada. Él proclamó que en 40 días la ciudad sería destruida. Me imagino que como la bocina esta del carro que pasa de se compran colchones, lavadoras, maridos viejos que vendan. Fierro, perdón. Muy bien, así como ese, pero Jonás iba hablando y iba diciendo, en 40 días esta ciudad será destruida. Arrepiéntanse, busquen a Dios, porque en 40 días esta ciudad está destruida. Y fue caminando por toda la ciudad, por todas las cuadras, por todas las colonias. Y entonces este mensaje llegó al rey de Nínive. Y pon tus ojos en Jonás capítulo 3, verso 6. ¿Cómo respondieron los habitantes de Nínive? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y si tú sigues leyendo más adelante, él hizo que la ciudad ayunara, aún hasta los animales ayunaron. Y al final, en el verso 10, y él mandó que toda la ciudad ayunara y buscara a Dios. Entonces dice que Dios los vio y ellos se convirtieron de su mal camino, y entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de venir sobre Nínive. Era una ciudad gentil, notoria por su maldad. Escuchó el mensaje de un profeta solo una vez. Es importante decirlo. Se arrepintió con ayuno y lloro, y entonces Dios perdonó la ciudad. Y Nínive fue salvada del juicio por más, escuche esto, es interesante, por más de 100 años a partir de ese momento. Así que si el ayuno hizo eso por Nínive, ¿qué podrá hacer por esta nación? Hemos visto vemos en las noticias cada vez que la cosa se está poniendo más difícil. No, es que este gobierno, no es este gobierno, es la maldad que hay en la tierra. Y no nada más es este gobierno, sino que en todas partes. Si nosotros vemos noticias de Michoacán, vamos a decir qué mal está Michoacán. Sí, pero si vemos las noticias en México, decimos qué mal está México. Pero si vemos las noticias a nivel mundial, hermano, escúcheme, toda la tierra está hecho un desastre. Y le quiero decir, y esto no se va a componer, esto va a ir de mal en peor. Es una bola de nieve que se viene arrastrando. Ay, hermano, es que hay que orar por la paz. Mejor hay que orar que Dios nos mantenga firmes y que busquemos su rostro. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué estamos haciendo cuando oímos o vemos noticias? ¿Y qué estamos haciendo cuando vemos situaciones que están pasando no solamente en el mundo, sino en México? ¿Y qué estamos haciendo cuando vemos noticias que mataron a 17 personas, los fusilaron? Pobrecitos. ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué no oramos por nuestro país? Yo creo que hoy en día los cristianos necesitamos ser sacudidos. Si esto pudo pasar
en un pueblo que era rebelde, que no escuchaba a Dios, que era malvado. Y Dios los perdonó por más de 100 años. Y al perdonarlos, me imagino que trajo bendición sobre ellos por haber buscado a Dios. ¿Qué Dios puede hacer por nosotros? Estamos teniendo un problema familiar y no doblamos las rodillas. Estamos teniendo un problema, una situación con un hijo y no ayunamos y no oramos y no clamamos la presencia de Dios. Estamos teniendo problemas con la enfermedad de algún familiar y no doblamos nuestras rodillas para ayunar, para buscar la presencia de Dios. Y decía el pastor hace rato en la administración, hemos buscado al licenciado, a los maestros, a los compadres que están en el gobierno, a los amigos que tienen influencias. Y no somos capaces de dejar el alimento un rato y decir, basta ya, pierdo tiempo en comer y en no buscar la presencia de Dios. Escuché a un pastor que decía, ¿quieres ser un cristiano superpoderoso? Te voy a dar un consejo, es muy fácil. Cambia el tiempo de televisión, cambia el tiempo de internet, cambia el tiempo de Facebook por la lectura de la palabra y te vas a convertir en un cristiano superpoderoso. Así como las chicas superpoderosas. ¿Quieres convertirte en un cristiano superpoderoso? Deja de ver el internet, deja de ver el Facebook, deja de ver televisión. Escuche, hermano, ¿quiere que Dios venga? Pues entonces necesitamos buscar a Dios, porque dice que los únicos que no van a ser tomados como ladrón en la noche de que no supe cuándo vino, son los que están alertas, son los que están buscando la presencia de Dios. El que está metido en las cosas del mundo, el que está metido en las cosas que son importantes para él del mundo y está haciendo negocios y acá y allá y poniendo, pero no está buscando la presencia de Dios. El día que venga el Señor va a ser como ladrón en la noche. No vas a ver ni cuándo le robaron. Entonces, ¿qué ocurriría donde la gente de Dios se humilla a sí mismo clamando a Él? ¿Qué ocurriría si nosotros aquí, este grupo, ponemos un día de ayuno y clamamos la presencia de Dios? ¿Quieres que Michoacán sea diferente? ¿Quieres que Michoacán cambie? Somos penúltimo en educación. Estamos no sé en qué nivel económicamente, pero no somos de los de arriba, hermano. Te lo puedo asegurar. ¿Quieres que eso cambie? Vamos a buscar la presencia de Dios. No, pero es que ahora sí, este gobierno que entró, ahora sí le va a echar ganas. No es el gobierno. Son hombres que estén en esos lugares de eminencia con temor y temblor de Dios. Entonces la cosa va a cambiar. Punto número 3. Esther. Amán era un hombre más, el segundo hombre más importante del rey en ese lugar. Había logrado llevar a cabo un complot en el cual la nación judía entera, el territorio del reino de Persia, iba a ser destruido. Los judíos iban a ser destruidos. Este reino se conformaba por 120 provincias. Escuche, se extendía desde la India hasta Etiopía. O sea, era un lugar grande. Había en el palacio del rey una judía cuya nacionalidad era desconocida. Era Esther. Y su primo Mardoqueo escucha sobre lo que iba a pasar contra los judíos y le manda un mensaje y le dice: Esther, está pasando esto, porque ella ya estaba en el reino. Ella era reina, pero ella no podía mostrarse al rey hasta que el rey le hablara. Que así fuera en nuestros tiempos, ¿verdad? Que la esposa no viniera a nosotros hasta que uno la llamara. ¡Ah, qué bendición! Pero bueno, no es así, ¿verdad? Qué bueno que usted llega cuando a usted se le ocurre y, oye, necesito esto y dame dinero. Y qué bueno que nosotros accedemos, ¿verdad? Somos sabios los hombres. Muy bien, entonces, esta reina dijo:
mira, sé que está pasando esto en el reino, pero yo no me puedo acercar al rey si yo no soy llamada por el rey. Hasta me puede matar, me puede mandar matar, porque no fui llamada por el rey, aunque soy la reina, pero no fui llamada por el rey. Y entonces Mardoqueo le dice: pues no pienses que vas a escapar más que otros judíos, en el palacio del rey. Y le pregunta su primo: no, quién sabe si para este momento estás en el reino. Y su tío, perdón, sí. Y entonces Esther acepta el reto y dice: muy bien, vamos a hacer algo. Y pon tus ojos en Esther capítulo 4, verso 16. Dice: ve y reúne a todos los judíos, le está diciendo Esther a su tío. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, pues que perezca. O sea, tomó las riendas, hermano. Y entonces, hermano, si usted sigue leyendo la historia, entonces va a dar cuenta que se hizo un edicto adicional que fue emitido, y la situación entera fue completamente invertida. Y eso terminó en un triunfo para los judíos. Y al hombre que quería hacer esto en contra de los judíos fue muerto. ¿Qué cambió la historia? Cuando el pueblo de Dios ayunó. Sin exagerar, ¿se da cuenta del potencial que hay en el ayuno para cambiar el curso de la historia? No es de sorprendernos que Satanás trata de esconder esta clave de los ojos del pueblo de Dios. Él tiene miedo a que el pueblo de Dios empiece a ayunar. Ahora, rápidamente, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, se lo voy a dar muy rápido, en Hechos 13. Este es el momento más significativo en el libro de los Hechos. Las personas han llamado el comienzo del programa misionero. Actualmente la palabra utilizada en el Nuevo Testamento es apostólica, y esos son los primeros envíos de apóstoles en el registro del libro de los Hechos. Y esto ocurre en la ciudad de Antioquía. Hechos 13, ¿lo tienes ahí? Pon tus ojos en el verso 2, pero solamente pon tus ojos y yo te voy a decir. En el verso 5 dice que había 5 hombres que eran reconocidos como profetas y como maestros. Pero entonces en el verso 2 dice que ministrando estos 5 hombres al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ministraban a través del ayuno, dándole espalda a cada actividad y simplemente estando en la presencia de Dios y esperando a que Él hablara. Esto es uno de los puntos más cruciales en la historia de la iglesia. Ellos se vaciaron de todos sus esfuerzos y esperaron que Dios hablara. Y la forma en que se vaciaron fue alejándose de la comida, con el fin de escuchar a Dios. Y Dios les habló. ¿Y qué les dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque yo tengo una obra a la cual les he escogido y ellos van a hacer. Así que ellos escucharon la estrategia de Dios. Nosotros tenemos nuestros propios planes, nuestros propios programas, nuestros propios sistemas, y muchos de ellos no tienen ni siquiera la iniciativa de Dios. Y Dios solo tiene el compromiso de terminar lo que Él comienza. La cosa importante es descubrir entonces qué es lo que Dios ha comenzado, cuál es el plan de Dios, cómo podemos escuchar a Dios. Y la iglesia primitiva estableció un patrón. Ellos entonces se apartaron de todo, incluida la comida. Ellos dijeron: nosotros lo hemos escuchado de Dios. Y Dios dijo: ahora yo tengo un plan.
quiero que ustedes tomen estos dos hombres, Bernabé y Saulo, y los envíen. Ahora, ellos no los enviaron inmediatamente. Versículo 3. Entonces, una vez más, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que ellos ayunaron 2 veces. La primera vez para conocer la voluntad de Dios. La segunda vez ayunaron para encomendar a estos hombres para que ellos hagan la voluntad de Dios. Y entonces los enviaron. Y en la palabra enviados, aquí es una hermosa palabra griega que significa enviado y acompañado. O sea, el Espíritu Santo no solo dijo vayan, sino que yo iré con ustedes. Y ese es el comienzo del ministerio apostólico para ese tiempo. Ellos eran llamados profetas y maestros, pero en el capítulo siguiente de los Hechos, o sea, capítulo 14, ya eran entonces apóstoles. Así que el momento más decisivo en ese periodo fue el envío de estos apóstoles. Ellos ganaron muchas personas para el Señor en las ciudades que visitaron. Luego ellos tuvieron que establecer iglesias. Antes solo había grupos discipulares y luego ellos necesitaron establecer iglesias. ¿Cómo obtuvieron la mente de Dios? ¿Cuál fue la clave? Ayunando. En la iglesia primitiva, las 2 personas establecidas, apóstoles y ancianos, escuche, fueron instituidas a través de la oración y el ayuno. No por herencia, no porque me caes bien, no porque somos cuates, no porque tienes dinero, te pongo como pastor o te pongo como apóstol. Cuando las personas hacen eso, cuando lo hacen por herencia, cuando lo hacen por compañerismo, cuando lo hacen por amistad, cuando lo hacen porque nos cae bien la persona y es un buen orador, entonces, sí, tú eres buen orador, tú puedes ser pastor. Cuando hacemos eso, las cosas de Dios no funcionan. Cuando Dios llama, las cosas funcionan. ¿Por qué deberíamos de esperar a hacer de otra manera? ¿Podemos nosotros mejorar esos métodos? Dios nunca nos ha pedido que los mejoremos, sino que los sigamos. Ahora, permítame señalar la conclusión para ya acabar con este trastorno que le estoy ocasionando en su estómago y en su mente. Quiero acabar con un versículo más, si usted me lo permite. Muy bien, entonces, segunda de Crónicas 7:14. Y con esto voy a terminar. Y dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo lo llamo el verso de la esperanza para una nación. Y hay 7 pasos aquí. Los primeros 4 pasos los tiene que dar el pueblo de Dios. Los 3 siguientes los da Dios cuando nosotros damos los 4 pasos. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar el pueblo de Dios? ¿Cuáles son los pasos que tú y yo tenemos que dar para que nuestra vida cambie? Y vamos a ver los 4 puntos que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Número 1, humillarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el orgullo es una barrera para que nuestras oraciones sean respondidas. El que se humilla será exaltado. Tenemos que orar. Dios dice: no paren de orar hasta que usted haya tratado con su orgullo. Busquen mi rostro. No solo hagan una oración de 8 a 9 de la noche. Oren hasta que ustedes logren la presencia de Dios. Y punto número 4, conviértanse de sus malos caminos. Usted dirá: no creo que tenga ningún mal camino. Dios dice: espera que logres entrar en mi presencia y lo descubrirás. No le diga a Dios: yo no tengo malos caminos de los cuales tengo que arrepentirme.
Eso probablemente le dice cuán lejos está usted de su rostro. En la luz de su rostro, las cosas lucen diferente. ¿Qué es lo que Dios demanda de usted? 4 cosas: humillarse ante Dios, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. ¿Cómo hacemos para humillarnos? ¿A través de qué? Según la enseñanza de hoy, a través del ayuno. Ahora, usted puede ayunar y ser muy orgulloso. Jesús dijo: no ayunen de esa manera, háganlo de esta otra. Lo leímos al principio. Él dijo que esa no era una razón para no ayunar. Él dijo: ayunen de la manera correcta y no incorrecta. Y luego nos dice que Él hará 3 cosas. Si nosotros hacemos las 4 primeras, Él hará 3 cosas. Es una promesa de Dios. Él oirá, Él perdonará sus pecados y Él sanará su tierra. ¿Necesitas que Dios sane tu tierra? ¿Necesitas que Dios perdone tus pecados? ¿Necesitas que la cosa en tu casa, en tu vida, en tu trabajo cambie? 4 cosas: humillarte, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. ¿A cuántos les gustaría ver la sanidad de su tierra? ¿Le ha mostrado Dios una manera de hacerlo? ¿Hay remedio bíblico? Claro que lo hay. ¿Quién es el amo? ¿Usted o su estómago? Pregúntese ahí. Cierre sus ojos esta mañana. Y si Dios le ha hablado esta mañana, dígale: gracias, Señor. Ahora, si usted se quiere comprometer esta mañana, podríamos hacer algo. Ahí en su mente vea el calendario de lunes a domingo. Y a lo mejor Dios esta mañana le está indicando cuándo usted debería de ayunar por su problema, por su necesidad, para que Dios resuelva, para que Dios sane, para que Dios restaure, para que Dios cambie el curso de la historia. Y comprométase usted con Dios. Yo no te voy a llevar a comprometerte. Tú con Dios. Y eres tú con Dios el que necesita ver cuánta necesidad tenemos del Rey de Reyes, Señor de señores. Es importante que esta mañana no solamente escuchemos la palabra, sino ahora la pongamos en práctica. Si tú dices: me es difícil ayunar, me es difícil comprometerme, empieza dejando el desayuno y la siguiente vez sigue por la comida, hasta que tú puedas alcanzar la meta de 24 horas. Ahí con tus ojos cerrados, no me estés viendo. Yo estoy ayunando de la siguiente manera, te lo voy a decir, pero solamente escúchame. Yo empiezo por el día martes a las 6 de la tarde y termino el día miércoles a las 6 de la tarde. Cuando empiezo mi ayuno el día martes a las 6 de la tarde, estoy poniéndote un ejemplo, empiezo mi ayuno y lo dedico al Señor a esa hora, y en la hora de la cena ya no como nada, sino que ahora doblo mis rodillas, me postro ahí en el lugar donde yo decidí y empiezo a buscar la presencia de Dios y empiezo a decir: Señor, aquí estoy. Y yo empiezo a hablar con Dios. Tú vas a hablar de una manera diferente a la que yo estoy hablando. Y después en el desayuno, al otro día miércoles, entonces cambio el desayuno por otra vez oración y lectura de la palabra, y clamo su presencia y me humillo delante de Dios, y así lo hago también en la comida. Y a las 6 de la tarde vuelvo a doblar mis rodillas del día miércoles y digo: Señor,
Señor, aquí está tu ayuno, lo entrego hoy. Y gracias, Señor, por todo lo que me hablaste en estas 24 horas. Y entonces ya después de eso dejo de ayunar y ya como. Pero si Dios me indica que le siga en el ayuno, pues le seguimos. ¿Cuál es el problema? Porque no manda nuestro estómago, mandamos nosotros, manda Dios en nuestras vidas. Es un ejemplo solamente el que te estoy dando, pero tú puedes hacerlo de la manera que tú quieras hacer. Pero necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos cambiar el ritmo de la historia. Necesitamos cambiar el curso por donde vamos. Y a lo mejor lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Señor, ¿por qué no me oyes? Y Dios dice, porque tienes que ayunar. Y a lo mejor esta es una respuesta para tu problema, para tu necesidad, para tu angustia. Y hoy, si tú estás dispuesto, comprométete ahí con Dios. Dile, Señor, yo voy a ayunar tal día. Necesitamos, cristianos, despertar y empezar a mover las cosas diferentes en esta ciudad. Padre, esta mañana, Señor, toca la vida de cada hombre y de cada mujer que están en este lugar. Y que, Padre, cada uno podamos comprometernos, que cada uno podamos llevar a cabo, Señor, esta tan grande bendición, tan grande arma, Señor, el poder de ayunar, Señor, para que nuestra historia, nuestro curso, nuestra vida vaya siendo diferente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No es agradable a nuestro corazón, no es agradable a nuestra mente, no es agradable a nuestro estómago. Pero es importante, Señor, para que tú muevas tu mano. Entonces tú oirás desde los cielos, entonces tú perdonarás nuestros pecados y entonces tú sanarás nuestra tierra, Jesús. Pero hoy queremos empezar a hacer vida el versículo de Segunda de Crónicas 7:14, Señor. Humillarnos en tu poder, humillarnos en tu presencia y que tú sanes nuestra tierra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Cambia el curso de nuestra historia y danos las fuerzas, Señor, para llevar a cabo este programa, Señor, o esta estrategia que tú nos estás dando, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.